Muy buenos días. Pues hoy es martes y como lo hacemos cada semana, este día se informa sobre el pulso de la salud, lo que tiene que ver con la salud y en especial con la pandemia de COVID-19. Vamos a informar y también al finalizar la conferencia, ya cuando se hayan terminado las preguntas y se hayan respondido, ya entonces en ese momento me voy a vacunar aquí frente a ustedes y además para que lo puedan apreciar en todo el país, los que así lo deseen, me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a todos los adultos mayores, los que se están quedando sin aplicarse la vacuna por alguna precaución que tengan, decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas. Y por eso vamos a vacunarnos, protegernos todos. También decirles que nada se hace por la fuerza, todo es por la razón y el derecho. Somos libres. Y debemos de ejercer nuestra libertad a plenitud. Prohibido prohibir, es convencer, es persuadir, no imponer absolutamente nada. Si deciden no aplicarse la vacuna, son libres, están en su derecho. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de informar que es importante protegernos frente a la pandemia. Entonces vamos a iniciar este diálogo circular del día de hoy con las palabras del doctor Jorge Alcocer. Luego Hugo López-Gatell nos va a informar sobre la pandemia, la vacunación, y nos acompaña el general Luis Crescencio Sandoval, que siempre ha estado a cargo de el transporte, la logística, la entrega hasta los lugares más apartados de la vacuna. Es lo que han hecho las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. Por eso estamos avanzando bien en la vacunación. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Nuevamente es un gusto estar aquí
en presencia de los medios de comunicación y desde luego los que desde otros lugares nos están siguiendo. En este día de lo que conocemos como el pulso de la salud, es especial porque tenemos desde luego lo ya anunciado por el señor presidente, que de hecho es un marco importante lo que ha señalado en cuanto a la vacunación, pero también queremos decirles que seguimos sin bajar la guardia en la atención de la pandemia y del quehacer de la vacunación. Ambas acciones, como ustedes saben, en las cuales la participación de la población ha sido, es y será fundamental, muy importante, lo más importante. Cumplimos 11 semanas en México en que la pandemia sigue disminuyendo en los principales indicadores a nivel nacional. Sin embargo, hoy en este pulso de la salud, el subsecretario Hugo López-Gatell nos mostrará que 10 entidades muestran una leve tendencia al alza. Eso es, una leve tendencia. No hay emergencia, sino una leve tendencia que hay que atenderla. Nuevamente, por lo tanto, hacemos un llamado a la población a no confiarse y mantener las medidas sanitarias que tanto hemos aprendido para evitar que haya una tercera ola de contagios. En este momento, como es de todos ustedes conocido, la vacunación es la acción prioritaria de nuestro gobierno. En la semana pasada se aplicaron cerca de 2.500.000 vacunas. 14.500.000 vacunas. Hoy veremos los avances en la vacunación del personal médico, el último tramo de la aplicación en los adultos mayores y desde luego daremos conocimiento de la planeación de la aplicación en el personal docente de escuelas públicas y privadas, de lo cual vamos a tener contacto en unos momentos. Y que se anunció desde luego hace exactamente una semana y que arranca el día de hoy. Esto es lo que vamos a tomar en cuenta antes de proceder a la decisión del presidente que ya les anunció. Muchas gracias. Hugo, por favor. Mucho gusto, con su permiso, presidente. Muy buenos días, secretarios, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya comenta el doctor Alcocer, vamos a aprovechar el pulso de la salud para recordar a todo el mundo cuál es el estado que guarda la epidemia. Tenemos esas 10 láminas específicas de las curvas epidémicas estatales y vamos a dar arranque a la vacunación en personal educativo. Además de esto, vamos a tener la oportunidad de un enlace con la secretaria Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, quien está en Veracruz, coordinando justamente el arranque de esta vacunación. El subsecretario Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y también nuestro colega y amigo Zoe Robledo, director general del IMSS, en Chiapas, donde estará dando arranque la vacunación también a personal educativo, y a Nayarit, donde está nuestro colega Luis Ramírez Pineda, director del ISSSTE, y su director médico Ramiro López Elizalde. Todos ellas y ellos estarán mostrando cómo arranca la vacunación en personal educativo. También comentaremos de manera específica los planes de avance. Vamos a recordar las entidades federativas que siguen en orden de secuencia y los criterios con los que se aplicará la vacunación al personal educativo. Pero vamos a ver entonces primero la presentación panorámica y en su momento les pido si ponen las 10 estatales específicas. Esta es la curva epidémica de agregación semanal, pero que actualizamos todos los días, sobre la ocurrencia de casos estimados en México. Estos casos representan justamente qué tanto se está contagiando la gente y qué tanto se está enfermando las personas de COVID-19. Lo que queremos destacar, lo destacamos a partir del domingo reciente y lo habíamos estado advirtiendo desde antes de la Semana Mayor, es
que llevábamos 11 semanas de reducción de la epidemia, pero desafortunadamente al arranque de la semana que abrió el domingo reciente, el domingo 18 de abril, vemos que ya no continuó reduciéndose. Al contrario, ha empezado a aumentar ligeramente, pero ha empezado a aumentar en este momento 4% respecto a la semana previa. Y esto es una llamada de advertencia. No es una alerta, no le llamamos así por razones técnicas, puesto que no existe todavía un aumento precipitoso, extremo, pero sí es una advertencia que, insisto, hemos planteado desde antes de la Semana Mayor y que hoy vemos con este cambio de trayectoria. Afortunadamente, en las siguientes 3 imágenes lo que vemos es la ocupación hospitalaria de las unidades COVID seleccionadas y medimos ahí el porcentaje de cada 100 camas, cuántas están ocupadas por personas en este momento. Y vemos que es 16% lo que está en ocupación en general. En la siguiente vemos las camas que no requieren atención de cuidados intensivos y 15% están ocupadas, y ninguna entidad federativa tiene ocupaciones superiores a 20%. En la siguiente lo que vemos es que tenemos las camas con ventilador, camas destinadas para atención de personas críticamente enfermas de COVID, y 18% están ocupadas, y tenemos 2 entidades federativas, Chihuahua y Tabasco, que están con ocupaciones superiores al 30%. Vámonos a la vacunación. La vacunación COVID sigue avanzando en las poblaciones específicas ya conocidas. En la siguiente imagen lo que vemos es que tuvimos al corte de ayer, 19 de abril, 203,435 personas que fueron vacunadas. 14 millones, en la siguiente vemos el acumulado, 14,571,509 personas han recibido ya la primera dosis, más de 4 millones de ellas las 2 dosis cuando se trata de esquemas de doble dosis, o bien la única dosis en el caso de la vacuna CanSino, que el esquema es de una sola dosis. Y lo vemos en detalle en la siguiente imagen. Esta es, exacto. Y en la siguiente vemos la desagregación por las distintas poblaciones. En la primera está el personal de salud de primera línea y vemos que 940,239 personas han sido ya vacunadas. Personal educativo, en lo que se muestra en esta imagen es hasta ahora solamente el estado de Campeche, en donde culminamos la vacunación de personal educativo, 22,934 personas desde hace un par de semanas, y procedemos ahora, justo como estamos anunciando, a el resto de las 31 entidades federativas en bloques semanales de 5, 6, 7, en algunos casos 8 entidades federativas, con el propósito de ir avanzando hasta cubrir todo el personal educativo. Y en el último renglón, lo que está en color azul, la suma de personas adultas mayores que en todo el país han sido vacunadas, ya sea del esquema completo, algunas de ellas 3 millones, o por el momento la primera de las 2 dosis, 10,325,649 personas. Y en la siguiente, un recordatorio de la cantidad de vacunas que hasta el momento ha recibido México desde el pasado 23 de diciembre de 2020, 18,887,345, que se desagregan de acuerdo a lo que se ve en las imágenes. Estamos utilizando 5 vacunas de distinta clase, de distinto tipo, todas ellas seguras, todas ellas eficaces. La siguiente. Un esquema que estamos presentando ya desde hace un par de semanas del plan de llegada y distribución de las vacunas. Esta semana recibiremos 861,900 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en dos días, el miércoles 21, mañana, y el jueves 22. La vacuna de AstraZeneca recibiremos 1,075,200 ya de la iniciativa COVAX. Esto es lo que se había contratado a la iniciativa COVAX y ya vamos a recibirlas. Han sido recogidas en el aeropuerto de Holanda, en Schiphol, y vienen ya en camino, 1,075,200.
De CanSino no tenemos plan de liberación para esta semana y la vacuna rusa Sputnik V del Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología del gobierno ruso llegarán mañana 200,000 segundas dosis y el próximo 26 de abril el complemento de 300,000 dosis. Recuerden que la vacuna Sputnik V tiene 2 dosis que son diferentes. La composición de la primera tiene una composición y la segunda es otra composición diferente, no son intercambiables. Y finalmente Sinovac o Coronavac, la vacuna, una de las 2 vacunas chinas, Coronavac es el nombre del producto, Sinovac de la compañía, 500,000 dosis que llegarán el sábado próximo. Son 2.637.100 dosis, esto es un poco más que lo que recibimos la semana pasada y se estima que a partir de mayo estaremos teniendo una expansión muy significativa de la cantidad de dosis semanales y mensuales que estaremos recibiendo. Por último, el resumen de lo que se estará poniendo para el personal educativo. Arrancamos con 5 entidades federativas, pero insistimos en dejarlo claro, cubriremos todas. Campeche ya fue cubierto, ahora son 5 y estaremos a un ritmo aproximadamente semanal iniciando la vacunación en las entidades federativas. Hoy Chiapas con 122.836 dosis, Coahuila 82.004 dosis, Nayarit 35.316, Tamaulipas 92.403, Veracruz 197.430, para un total de 529.989. Desde luego, la cantidad depende de la población trabajadora de las instituciones de educación públicas, que son la mayoría, y privadas, que son la minoría, pero también van a ser cubiertas. Todos los centros educativos que tienen una actividad válida van a ser vacunado su personal, porque el objetivo ahí es reabrir los centros educativos. Y estimamos que de acuerdo a el funcionamiento de la vacuna, en donde 15 días después del esquema completo, que en este caso es una sola dosis, 15 días después ya se ha desarrollado la inmunidad esperada, entonces se podrán integrar las personas al ambiente educativo y abrir las escuelas. Finalmente vamos a dar un repaso panorámico de las 10 entidades federativas que tienen esta situación y verán ustedes, como ya mencionó el secretario de Salud, que en algunos casos son 2 semanas, en otros solamente 1 semana de cambio de trayectoria. Es muy probable que en algunos casos se mantenga este ascenso y en otros se restituya y empecemos a bajar nuevamente en la cantidad de casos. Pero en ningún momento queremos dilatarnos en hacer la advertencia a la población y a los gobiernos de los estados sobre esta situación para que se tomen las medidas y le recordamos a todas y todos que la implantación concreta de las medidas de control sanitario se ejecuta por la autoridad sanitaria local, estatal. El gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal, tiene atribuciones para dar los lineamientos generales, que son exactamente los que están estipulados, entre otros, en el lineamiento del semáforo de riesgo COVID, y la aplicación concreta la ejecutan las entidades federativas, que sus gobiernos son autoridad sanitaria y además la Secretaría de Salud está descentralizada en las 32 entidades federativas. Vemos la primera es Baja California Sur, en donde vemos apenas 1 semana en este ascenso. Habíamos alertado hace 2 semanas precisamente del ascenso, bajó, pero vuelve a estar a la alza solamente 1 semana hasta el momento. La siguiente. Verán en cada imagen también en el extremo derecho arriba el semáforo en el que se encuentran en este momento, el color de semáforo, inmediatamente también el semáforo que estuvo la quincena pasada y en el recuadro en verde, en una gráfica en verde, se ve las defunciones. En algunos casos ya se nota un cambio de aumento en las defunciones, siempre muy lamentables, en otros no se ve este cambio y ojalá que no ocurra.
Aquí vemos Chihuahua, es la entidad federativa que más nos preocupa, esto lo hemos estado comentando también repetidamente. Estuvimos trabajando ya con las autoridades sanitarias de Chihuahua para dar recomendaciones específicas y enfatizamos la importancia de que el equipo de salud sea correctamente escuchado en las indicaciones que da y que son técnicamente muy bien planteadas. Entonces respaldamos las recomendaciones que la propia equipo técnico de la Secretaría de Salud está haciendo para el uso local y simplemente debe lograr que se ejecuten estas intervenciones. Vemos 3 semanas consecutivas. La Ciudad de México apenas una semana, tenemos ahí una situación mixta, habían subido las hospitalizaciones en los últimos 3 días, sin embargo llevamos ya 2 días en donde bajaron. Pero de todos modos la Ciudad de México hay que tener especial cuidado, sobre todo porque es la zona más densamente poblada de todo el país y eso hace que a veces el control epidémico sea un poquito más difícil. La siguiente. Colima tiene 2 semanas de ascenso y Colima se encuentra en semáforo amarillo, entonces hay que tener cuidado con ello. La siguiente. Durango tiene apenas una semana. Insistimos, noten lo incipiente, lo temprano que es el señalamiento que estamos haciendo. En todos los casos se encuentra baja transmisión y en todos los casos llevábamos 11 semanas de reducción, pero con tan solo una semana, dado lo que nos preocupa de que pudiera empezar una tercera ola de epidemia, estamos haciendo ese señalamiento. La siguiente. El Estado de México, apenas un cambio donde ya no se redujo, es prácticamente plana la curva. Noten, por favor, es el último tramo, la última semana, en donde se nota este cambio. La siguiente. Morelos, lo mismo, apenas es un cambio en la última semana, después de todas estas semanas de reducción. La siguiente. Nayarit ya lleva 2 semanas, Nayarit está en semáforo verde y nos inquieta también en ese sentido que no se revierta una tendencia que ha sido muy positiva. Hoy Nayarit empieza vacunación de personal educativo, no pasa nada, de todos modos, como ocurrió también con Campeche, cuando tuvo una pequeña reversa y pasó a semáforo amarillo, continuamos obviamente con la vacunación de personal educativo y afortunadamente en Campeche se logró revertir la tendencia y conservar el semáforo verde. Esperemos que en Nayarit se logre lo mismo y de todos modos se completará la vacunación del personal educativo. La siguiente. Quintana Roo, 2 semanas también a la alza en condición de semáforo amarillo y la misma advertencia también. En los puertos turísticos, desde luego, hay una complejidad adicional que es la movilidad importante de las personas. La siguiente. Tlaxcala finalmente tiene 2 semanas, en la más reciente hay un incremento aún mayor y aunque es un estado pequeño y ha tenido una buena calidad del control, hay que tener cuidado con ello. La siguiente es la última, me parece. Súper, pues ese es el reporte. Esto es todo, presidente. Bueno, no sé si tengan los enlaces, si hay algún enlace o empezamos con las preguntas. Muy bien, maestra Delfina. Hola. Gómez Álvarez, secretaria de Educación. ¿Qué nos puede informar? Buenos días, señor presidente. Aquí desde una de las células que están aquí en Veracruz, quiero informarle que llevamos una muy buena participación de todas y cada una de las instituciones que están bajo esta responsabilidad y gran tarea. Tenemos a nuestro correcaminos de Veracruz, el teniente Vizuela, el secretario de Educación del Estado, el maestro Senyacen, a quien agradezco mucho la participación, al secretario de Salud del Estado, doctor Ramos Aló, nuestra rectora de la universidad, la doctora Sara Ladrón de Guevara, y la directora de Educación Superior, la doctora Carmen Rodríguez. Todos ellos, junto con los compañeros que han sido voluntarios, que tenemos alrededor de 1000 voluntarios en el estado de Veracruz, han hecho un esfuerzo y un trabajo de manera coordinada. Agradezco mucho esa participación. Y además quiero decirles que también la participación
de nuestros maestros de Veracruz ha sido de verdad de mucho reconocimiento. Con este proceso que vamos a trabajar de alrededor de 197,300 maestros, ya podremos estar también en la segunda fase, que va a ser el retorno a las escuelas y que también se está trabajando de manera conjunta con el gobierno del Estado y con la Secretaría de Educación, así como de Seguridad, de Salud, de Turismo y todas y cada una de las secretarías que han formado este gobierno. Muchísimas gracias. Le quiero comentar que estoy muy emocionada y muy agradecida por todo el esfuerzo y colaboración que han hecho no solamente las instituciones, sino la sociedad en general. Muchas gracias, padres de familia, muchas gracias a los jóvenes, que hay muchos jóvenes participando y que me emociono porque como maestra formamos a esos jóvenes que ahorita están en la universidad y que ahora nos están correspondiendo, cuidándonos y atendiendo en este proceso. Muchas gracias. Muy bien, maestra. También nosotros transmitimos nuestra gratitud, reconocimiento a todos los integrantes de este equipo, a las autoridades municipales, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a las autoridades universitarias, a los académicos, desde luego a los integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, a las doctoras, doctores, a los enfermeros, enfermeras, a todo el personal del sector salud y a los voluntarios, y agradecerle mucho a las maestras, a los maestros por participar, por asistir, por vacunarse, para que regresemos a las clases presenciales. También nuestro agradecimiento a las madres, a los padres de familia, por todo lo que han hecho durante este tiempo de pandemia, de estar atendiendo a sus hijos, sirviendo también como complemento para que funcione mejor el sistema de enseñanza a distancia, el sistema de enseñanza por televisión. No hubiese funcionado sin el apoyo de los padres, de las madres de familia, que, como lo he dicho en otras ocasiones, se aplicaron, tuvieron que recordar sus tiempos de estudiantes, aprender lo básico de física, de biología, de historia, para ayudar en sus tareas a los hijos. Ya vamos a ir saliendo de esta situación y necesitamos las clases presenciales porque no hay nada que pueda sustituir la escuela. La escuela es no solo un centro de enseñanza, es el segundo hogar, es el sitio de la convivencia social de los niños, de los adolescentes, de los estudiantes, y es donde las maestras y los maestros nos enseñan, nos forman. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias, y ojalá y que se vacunen todos los maestros y las maestras, todo el personal de educación de Veracruz, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Y un saludo a todos nuestros paisanos, paisanas veracruzanas. Muchas gracias, presidente. Y le comento que también en Campeche hay buenas noticias. El día de ayer ya regresaron 137 instituciones y me informan que hay muy buena participación de los maestros y asistencia, así como también la participación de padres de familia.
desde el proceso de limpiar las escuelas, desde el proceso de enviar a sus niños con todo el protocolo que se requiere. Entonces, Campeche, de verdad, una felicitación por ese esfuerzo y ese compromiso que también están haciendo. Y aprovecho también para saludar y felicitar a nuestras educadoras. Hoy es el día que se festeja la educadora en memoria del natalicio de nuestro educador Federico Fruebe. Entonces, todo nuestro personal de educadoras, muchísimas felicidades y miren, un regalo tan grande es la vacuna que ahorita se está haciendo precisamente la participación de todos los sectores para hacerles ese festejo. Muchísimas gracias. Felicidades. Nos vamos a estar viendo. Adiós, adiós. Pues estamos en Chiapas. Adelante, Zoé. El secretario del Seguro Social, Zoé Robledo, desde Chiapas. Señor presidente, muy buenos días. Un gusto saludarlo desde esta arena universitaria en Tuxtla Gutiérrez. Gracias. Vamos a empezar a las 8. Muchas gracias. Aquí con Luciano. Perfecto, Cheiro, ¿no? Y ya, Qué pena. con la secretaria Rosa Aidez, de Educación del Estado, y ya listos para la vacunación de los maestros de Chiapas. Serán 121,000 dosis por todo el estado, en 13 municipios, en 19 sedes, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Motocintla de Mendoza, Palenque, Pichicalco, Tonalá, Bochil, Venustiano Carranza. Hay una gran participación de todas las instituciones y en un momento más, lo permiten, explicaría. El maestro Concheiro dará unas palabras. Nada más para decirle a las maestras, maestros de Chiapas, a todos los trabajadores de la educación, que tenemos garantizada la vacuna, que hoy empezamos puntualmente y que esto será todo un éxito. Es el primer paso para una nueva normalidad, una vuelta a clases. Eso queremos que ustedes y los vamos con mucha fuerza. Señor presidente, en nombre de los niños, las niñas y los jóvenes del estado de Chiapas, muchas gracias por la vacunación a sus maestros. Esto nos hace ver muy próximo el horizonte de devolvernos a las aulas para encontrarnos con los niños y así evitar el rezago educativo para nuestro querido estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Y si nos permite, señor presidente, la maestra Gordillo, coordinadora de las universidades interculturales de la SEP, quisiéramos que dijera un mensaje en idioma indígena para hacer también convocatoria a los profesores de todas las zonas indígenas del estado de Chiapas. Por favor, maestra Gordillo. Buen día, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Si nos lo permite, quisiéramos pasar, porque está lista la primera vacuna para la primera maestra que se va a vacunar, es la maestra Cecilia Palacios. ¿Podemos pasar? Bueno, pues esta es la vacunación en Tuxtla
vamos a regresar a Tuxtla, ¿no? Porque nos pidieron eso. Además me sirve a mí para ver cómo es. ¿Tiene que subir el volumen? Sí. En el procedimiento, adelante, ya vimos que el frasco ya lo anunciaron que es lote y la vacuna CanSino que vamos a aplicar. Ahorita se abre, se hace la asepsia, empezamos a abrir la jeringa y extraer la vacuna. ¿Sí? Siguiente procedimiento. Bueno, pues ya tengo preparada mi perita. Presidente, aquí Bien. aquí los maestros, las maestras, y en este momento arrancamos. Esperamos que en 8 días podamos aplicar las 121,000 vacunas que están en los 20, en las 19 sedes, más de 700 brigadas. Gran afluencia. Ha habido un gran equipo entre salud, acción, secretario de salud que está aquí. Señor presidente. Muchas gracias. Muchas felicidades, saludos a todos, paisanas y paisanos de Chiapas. Vamos a Nayarit, doctor Ramiro, ¿qué nos puede informar? Doctor Ramiro. Adelante. Debió haber alguien tenido el teléfono de Santa Llanera. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. No sé. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días, doctor. Adelante, informe. Nos encontramos en el. Adelante, le escuchamos. Nos encontramos en el auditorio Amado Nervo de este hermoso estado de Tepic. Estamos. Sí. Estamos con la meta de vacunar aproximadamente 33,000 maestros en 4 puntos del estado. Adelante, doctor. Nos acompaña el subsecretario de Educación, Juan Pablo Arroyo. Nos acompaña además Miguel Ángel Nakamura, Andrés Rodríguez y Francisco Contreras, que son quienes están impulsando esta organización.
El maestro Luis Antonio Ramírez Pineda se encuentra en camino a Bahía de Banderas y creo que tenemos una muy buena respuesta y una organización que va a cumplir la meta en 3 días. Quisiera darle el uso de la palabra al subsecretario de Educación para que nos dirija unas palabras. Señor presidente, mucho gusto en saludarlo. Estamos esperando a los profesores que van a vacunarse aquí en Tepic, en el auditorio Amado Nervo. Aquí tenemos 40 células de vacunación, es el lugar más grande, pero tenemos en Bahía de Banderas, en Aguacatlán y en Rosa Morada sedes de vacunación donde vamos a vacunar a todos los docentes del estado de Nayarit. Nos acompaña el secretario de Educación, Andrés Rodríguez, el director de Servicios Educativos, Francisco Contreras, y el director de Universidades Tecnológicas, el doctor Baltasar. Estamos pues aquí esperando, nosotros estamos 1 hora más temprano, los profesores están ya haciendo fila, muchos se levantaron muy temprano, llegamos a las 5:30 de la mañana, ya había una cola esperándonos, pero no los vamos a hacer esperar. Aquí el auditorio es suficiente para mantenerlos en calma, esperando la vacunación con todo el proceso. Tenemos un grupo de enfermeras, médicos del ISSSTE, sobre todo, y del Seguro Social, que nos han apoyado muy encarecidamente. Nos apoya también el Estado Mayor de la zona 13ª militar, que se está haciendo cargo de todo el servicio de seguridad para mantener con cuidado las vacunas. Señor presidente, estamos a la orden para lograr hoy la vacunación, que vamos a mantenerlo en los próximos 3 días, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Muy bien, pues felicidades a todas, a todos. Una convocatoria respetuosa a todas las maestras, maestros de Nayarit para que participen, se vacunen, nos cuidemos todos, que haya protección para enfrentar el COVID y que se pueda regresar a las clases presenciales. Muchas gracias a todas, a todos. En efecto, aquí son las 8 de la mañana, pero allá 8:05, allá son 7 de la mañana, ¿verdad? Con 5 minutos. Por eso están en espera, porque hay 1 hora de diferencia. Les mandamos un abrazo y adelante con el inicio de la vacunación de maestras y de maestros en Nayarit. Adiós. Así es, señor presidente. Muchas felicidades. Muy bien. Empezamos. Luego, segundo, tercera, Sara, cuarta, la compañera, quinta también la compañera. Ahí vamos. Gracias. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntar nada más con lo del plan de vacunación, la vacunación de los maestros del sector privado, ¿cómo va a ser? Si va a ser a la par, o sea, los dos, público y privado, si van a, o sea, ¿cómo va a ser la logística para vacunarlos a ellos? También sería mi pregunta. ¿Podrías? Con gusto, presidente Shaila, muy buenos días, gracias por el señalamiento. Nosotros no distinguimos público y privado como que son dos grupos diferentes. Todo es parte del Estado Nacional y todo es importante. Lo que se ha establecido son estos puestos de vacunación, en su mayoría son macrocentros, como los que acabamos de visualizar, son en grandes espacios públicos, gimnasios, en su mayoría, sobre todo por las condiciones climáticas de
mucho sol, mucho calor, entonces están techados y ahí concurren todas las personas que trabajan en los sistemas educativos, tanto público como privado. ¿Se van a vacunar a todas, personal administrativo también, de servicios, de todo, del sector público y privado? Recordar es muy importante recordar cuál es el objetivo de la vacunación en personal educativo. En esencia, la protección de cada persona es igual, trabaje donde trabaje, viva donde viva. La idea es una persona vacunada, es una persona protegida. Pero la utilidad en términos de salud pública, en términos de la nación en su conjunto, es diferente. En el caso, por ejemplo, del personal de salud, la prioridad fue protegerles individualmente y proteger el funcionamiento del sistema de salud, en particular aquello que está involucrado en la respuesta a la propia epidemia de COVID. En el caso de las personas adultas mayores, es protegerles en lo individual y protegerles también familiarmente, porque son las personas más vulnerables, son las personas que tienen el mayor riesgo por la propia edad y todo lo que eso implica en el sistema de defensas y demás, lo que implica el riesgo de que se compliquen y fallezcan. En el caso del personal educativo, lo mismo, a nivel individual es el mismo objetivo, proteger a cada una y cada uno de ellos, pero a nivel colectivo lo que interesa es, en situaciones donde hay mínima actividad epidémica, como ahora afortunadamente tenemos en todo el país, lograr activar una parte del funcionamiento de la vida pública, en algo además que es particularmente importante, que es el derecho a la educación. Entonces, por esta razón se les vacuna a las personas del sistema educativo, y para lograr activar los recintos educativos, en primer lugar se tiene que vacunar a quienes están en aula, que son las maestras y maestros, pero también al personal que concurre a la escuela, las secretarias, el conserje, el personal de intendencia, y en muchos de los casos también al personal administrativo que apoya el funcionamiento de las unidades escolares. Todos los niveles educativos, esto lo reiteramos, todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la educación superior en cualquiera de sus modalidades. Muchas gracias. Presidente, preguntarle qué opina de la expropiación del Club Campestre de Tijuana. Es un proceso legal que inició el gobierno actual de Jaime Bonilla, con el 13 de abril, que con una declaratoria de utilidad para expropiar este campo, se busca desarrollar un complejo interactivo campestre. Entonces, pues esto desató inquietud en el Estado, ¿no? Por la afectación a la propiedad privada. ¿Qué informe tiene sobre esta expropiación? Pues no conozco sobre el tema, vamos a informarnos para dar una opinión. Hay que ver si es propiedad privada o si es pública, y hay que ver de qué se trata, ¿no? Realmente, yo espero poder contestarte mañana sobre esto. Muchas gracias. Ya por último, presidente, en Sonora, pues usted sabe sobre el tema de la sequía, que hay 38 municipios ahí en la entidad que tienen de sequía leve a moderada. Y ayer los directivos de la cuenca del noroeste de la Conagua dijeron que 7 municipios, incluido Hermosillo, se acercaron para buscar apoyo de la Federación, pues para paliar los efectos de la sequía ahí en estos municipios. ¿Hay algún plan para atender este impacto en Sonora? Sí, lo que pasa es que, Sheila, no podemos ahora hablar de programas, aun cuando se trate de situaciones de emergencia y de protección civil, pero sí se está atendiendo a toda la población, al pueblo de México, en sus necesidades, en sus demandas. Estamos atendiendo. Lo mismo, aprovecho, cuando me dices del campo de golf expropiado, tengo que verlo bien, porque van a surgir en estos días, faltan pues como 40, 50 días para la elección, estamos en víspera de las elecciones y van a haber muchas acusaciones
con propósitos políticos, electorales. Entonces, vamos a tomar las cosas con calma para no hacer juicios sumarios, no condenar a nadie, y si tiene que ver con lo político electoral, pues actuar con imparcialidad. Mañana te puedo comentar sobre eso. Muy bien, quedamos. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Preguntarles sobre la liberación de Alonso Ancira el día de ayer y este acuerdo con el cual obtiene su libertad, este acuerdo con la Fiscalía por $216 millones. Usted había insistido en la necesidad de que devolviera este dinero que fue producto del sobreprecio de la compra de una planta chatarra. Preguntarle si le satisface a su gobierno y usted esta devolución de este dinero y si tendría que seguírsele un proceso penal o para el gobierno tendría que ya zanjarse este caso. Yo celebro que se haya llegado a este acuerdo. Es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba. Sería bueno ver otros casos, pero es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes. Pagó Pemex en el sexenio pasado, en el marco del llamado Pacto por México, pagaron $275 millones por la planta. Y desde el gobierno anterior se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había pagado de más, que había un sobreprecio de alrededor de $200 millones. O sea, que lo que pagaron en 275 valía 75. Habían pagado $200 millones adicionales. Nosotros aquí, desde el principio, sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la reparación del daño, que eso nos importa mucho. Para eso se creó el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, que todo este dinero regrese al pueblo. Entonces ayer se logró un acuerdo, intervino la Fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también el Poder Judicial, porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de $216 millones que tienen que entregar. Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño, a que se devuelva los $216 millones. Entonces este dinero pues va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine
a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos. Se están entregando fertilizantes de manera gratuita. Esto lo digo porque tiene que ver con tu pregunta, pero el uso de ese dinero va a tener ese destino. ¿Para fertilizantes, presidente? Para fertilizantes, para ayudar a los productores que reciban fertilizantes para tener más rendimiento en su producción. ¿Otra parte iría a Pemex o solamente sería Todo para este va programa? a Pemex, pero las plantas de fertilizantes que adquirieron las maneja Pemex, una dirección de Pemex, y esto causó pues una deuda a Pemex enorme, porque no solo se compraron estas plantas, se compraron otras plantas, se invirtió en repararlas, porque esta planta que se pagó en $275 millones estaba abandonada por completo, casi convertida en chatarra, y se invirtió para rehabilitarla. Entonces ya está en producción, pero en situaciones todavía muy incipiente, todavía hace falta más inversión y los recursos que se recuperen va a ser para fortalecer estas plantas que producen fertilizantes y entregar los fertilizantes a los productores. Incluida la planta de agronitrogenados, que fue motivo de este caso en particular. Sí, esta planta y las que se tienen en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una reserva de roca fosfórica en Baja California Sur, es todo un complejo. Entonces, con este dinero se va a fortalecer ese complejo de producción de fertilizantes para entregar los fertilizantes a los productores. Entonces, son 216 millones, 216 664 millones de dólares que se recuperaron, y vienen más recuperaciones. Esta misma semana les vamos a dar a conocer lo que se está recuperando por también pagos excesivos, contratos donde se cobraba de más, de reclusorios. ¿Sí se acuerdan de que se tenía que pagar una cantidad enorme de dinero por 8 o 12 reclusorios, alrededor de 16,000 millones de pesos al año, un contrato? Se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados los reclusorios, y se pagaba como si estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros. Se pagaba al 100. Es más, todavía no se han llenado. Promedio deben de estar al 60%, pero el contrato establecía que había que pagar desde el principio
el 100%. Ahora ya se hizo una revisión, se habló con los empresarios, con los que recibieron estos contratos y ya se llegó a un acuerdo de una disminución en el pago. Y algo muy importante, lo adelanto, aunque se va a informar bien el jueves, en los contratos se establecía que al finalizar el periodo, 20 años, el reclusorio no pasaba a ser parte del gobierno, sino seguía siendo propiedad de la empresa. Eso ya se resolvió. Los reclusorios van a pasar a formar parte del patrimonio público. Ese fue el acuerdo. ¿En qué términos fue este acuerdo? Es decir, ¿en qué porcentaje se va a reducir el costo que se estaba pagando? Es que quienes han estado trabajando en esto, pues me informan a mí en lo general, me piden mi punto de vista, pero ellos pues tienen el mérito de haber logrado estos acuerdos mediante diálogo. Afortunadamente los empresarios entendieron que son otros tiempos y vamos a obtener ahorros. ¿De cuánto más o menos, presidente? Pues yo calculo de más de 2,000 millones de pesos. ¿Al año? Al año. Presidente, en un segundo tema, en los últimos días hemos estado viendo un aumento de los incendios forestales en varios estados, en Nuevo León, en Morelos, incluso aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, este año particularmente la CONAFOR, que es una de las dependencias encargadas de combatir esos incendios, ha tenido recortes presupuestales en comparación con los años anteriores, incluso recorte de personal. Preguntarle si habría un reforzamiento en términos de favorecer el número de personal o de presupuesto para esta dependencia para mejorar la atención de estos incendios forestales. No han tenido disminución de presupuesto, al contrario, ha habido más presupuesto y ahora estamos trabajando todos juntos, sumando esfuerzos, sumando voluntades. Me gustaría que conocieran ustedes el informe acerca de toda la acción que se está llevando a cabo para apagar incendios. Le voy a pedir a la directora de Protección Civil que nos informe, porque se está actuando pronto con muchos elementos, con la participación de varias dependencias, no es nada más la CONAFOR, interviene la Secretaría de la Defensa, intervienen la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Bienestar, desde luego también la Guardia Nacional, intervienen más de 10 dependencias y la Secretaría de Marina con equipos, con helicópteros y estamos logrando apagar en menos tiempo los incendios forestales. Solamente comentar que si bien hay un apoyo de otras dependencias, tenemos los datos de que este año sí hubo una reducción presupuestal en relación con el año pasado y que incluso hubo plazas que se recortaron en específico de la CONAFOR, independientemente de este esfuerzo que se hace coordinado. Lo vamos a poder revisar ahora que se haga la presentación. ¿Sí te parece? ¿Un reforzamiento o un aumento presupuestal o tal vez recursos adicionales para ese tema? No se trata de crear plazas. Ese es el concepto de antes, de que todo lo querían hacer gastando, contratando personal.
nosotros lo que queremos es resolver los problemas. Si se trata de un incendio, pues apagarlo. ¿Cómo? Pues participando todos, habiendo una mejor coordinación. Gastaban muchísimo en todo lo que era protección civil. Bueno, y se robaban muchísimo dinero. En las declaratorias de emergencia, si había una inundación, si había un incendio, de inmediato había una declaratoria de emergencia porque había que entregar dinero, a veces a los estados, o los manejaba de manera directa Gobernación o la dependencia a la que le correspondía, y como era una emergencia, no se licitaba, tenían ya proveedores preferidos, hasta medios de información eran proveedores. Entonces ya eso cambió completamente. Ahora lo que procuramos es que el dinero vaya al pueblo, cuidar el dinero del pueblo, cuidar el presupuesto, que no se lo roben, que no haya derroche, que no haya gastos superfluos, que no haya gasto improductivo. Eso es la austeridad republicana. La austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Entonces no es medir. Yo les puedo demostrar de que con menos gasto corriente en todo el sector agropecuario tenemos más producción que antes. Bueno, está el ejemplo. Espero que no me vayan a infraccionar por lo que voy a decir. Pero la presidencia, cuando llegamos en el 2018, ejerció un presupuesto anual de 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Nosotros el año pasado ejercimos 600. ¿Y qué? ¿Eran mejor los otros? Pues podemos decir, era lo mismo, para no presumir. Pero de 3.600 a 600. Entonces no se mide así, porque había muchísimo derroche. Estamos hablando esto de los reclusorios. Si se pagan 16,000 millones y ahora vamos a pagar 14,000 o 13,500, pues estamos hablando de 2,500 de ahorro. O les pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado otro candidato, otro partido, hubiésemos cobrado estos 216 millones de dólares? ¿Hubiésemos recuperado ese dinero? Claro que no, porque había mucho influyentismo. Además, la costumbre era de que los de arriba apoyaban en las candidaturas, en las campañas. Entonces, cuando llegaba la autoridad, pues no podía pedirles que actuaran con honestidad, con rectitud. No, al contrario. Se les condonaban los impuestos, tenían impunidad, pero nosotros llegamos por voluntad de los ciudadanos. Nuestro amo es el pueblo de México, nada más.
Entonces no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Entonces eso nos ayuda. Entonces el caso de los incendios se está atendiendo y aún, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que sean menos los trabajadores, los resultados son mejores. Presidente, ya por último, rápidamente, ¿qué responde al Instituto Nacional Electoral que el día de ayer pues hacía un nuevo exhorto hacia usted para no difundir programas sociales, no hablar de logros de su gobierno e incluso hizo una instrucción para acotar algunos términos de una mañanera de hace algunos días en los que presentó resultados de programas sociales? ¿Qué responde al instituto y si no cree que pudiera ser acreedor a alguna infracción o falta por lo que ha mencionado aquí? Y ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan, pues les tengo que contestar, si no van a decir, ¿y para qué las mañaneras? Pero sí vamos a cuidar de que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia, sí de que se participe, sí de que se haga valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones limpias y libres, sí que no intervenga el gobierno, que no se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sí que haya condiciones de igualdad para todos, que haya democracia, eso sí, sin inclinar la balanza o mostrar preferencia por algún partido o algún candidato. Sí, pero es eso. ¿Para qué reforma hace esa pregunta? O sea, me refiero a ver, la oposición que nosotros tenemos del Partido Conservador difunde de que si no nos quitan la Cámara, nosotros les vamos a quitar el país. Es una campaña. Por eso se unieron. No estoy inventando nada. Hasta los veteranos fueron convocados del Partido Conservador. Todos, para quitarnos la mayoría, según ellos, en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados. Les voy a mostrar cuál es el eje de su campaña. Ya les dije, no se unieron los del Partido Conservador con sus voceros intelectuales orgánicos, todos, ¿no?, para ver quién gana una gobernatura, presidencias municipales, diputaciones locales. No. El propósito es la Cámara de Diputados. Porque les incomoda muchísimo, sobre todo la política social.
les genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores, el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes. Les molesta, aunque parezca increíble, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Tan es así que cuando se planteó una reforma constitucional, sus representantes en la Cámara de Diputados votaron en contra de la pensión de los adultos mayores. No estoy inventando nada. En contra de la pensión a niñas, a niños con discapacidad, en contra de las becas, en contra de la salud pública y gratuita. Entonces, ellos quisieran manejar el presupuesto. La gente tiene que saber, y ya cada vez hay más información, de que la función principal la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados no tiene que ver con el Senado, nada más con la Cámara de Diputados, es aprobar el presupuesto. Entonces, la disputa está en el manejo del presupuesto. Entonces, si ellos tienen mayoría, los del Partido Conservador, pues ellos van a manejar el presupuesto. ¿Cómo lo van a manejar? Como lo manejaban antes, con partidas de moches a todos. Había partidas de moches a los mismos legisladores, a gobernadores, a presidentes municipales. Pero también había moche para las organizaciones no gubernamentales. Entonces, al pueblo no le llegaba nada, solo repartían migajas cuando había elecciones, como en esta temporada. Eso es lo que está en cuestión, eso fue lo que los unió. Además, en la Cámara es donde ellos mantuvieron por años los privilegios, la impunidad. ¿Ustedes creen que les gustó de que se reformara el artículo 28 de la Constitución para que ya no haya condonaciones de impuestos? Cuando ellos condonaban miles de millones de pesos a sus jefes, me refiero a los legisladores que aprobaron todo eso de condonar impuestos. Entonces, ese es el fondo. Entonces, desde antes de que empezara la campaña, se empezaron a agrupar los del Partido Conservador con ese propósito. Ellos mismos lo han confesado. Uno de ellos prestó su casa y ahí estuvieron dirigentes políticos de la nueva y de la vieja guardia del Partido Conservador, incluso dirigentes empresariales, en la casa de este señor Claudio X González. Y este señor
sacó hasta vajillas. ¿No tienen por ahí la taza que sacaron? Y entre otras cosas. Entonces, todo está armonizado, orquestado. ¿Por qué hablo sobre todo esto? Porque me llamó mucho la atención que en las preguntas que hace en su encuesta el periódico Reforma hay esa pregunta sobre la Cámara, que eso fue lo que dimos a conocer ayer. No dimos a conocer quién va arriba en las encuestas o en esa encuesta del Reforma, qué partido va arriba, porque eso no nos corresponde, ni siquiera de qué opina la gente del presidente. No, dimos a conocer esta encuesta, esta pregunta, porque me llamó la atención, porque todo va enfocado a la Cámara. Entonces, ojalá y los del Instituto Electoral pues comprendan toda esta circunstancia, y de todas maneras nosotros en lo partidista nada, de los partidos. Hablo del Partido Conservador porque pues ese no tiene registro, nada más que es el mero. Electoral hablando de un partido conservador. Pues el que se considere conservador, que levante la mano. Miren. Pero no está el Twitter. Si lo dejamos sin la cámara, a ver, ponlo. O lo dejamos sin la cámara, allá sabes quién, o nos deja sin país. Pero, a ver si está el tuit. Por eso les comento, ayuden, que todos actuemos con imparcialidad. Bueno, ya, porque nada más, a ver si está para que no es nada más una foto, ¿no? Ahí está. Pero es la esencia, o sea, todos los escritores conservadores, intelectuales orgánicos, traen lo mismo. Vamos a unirnos porque si tiene la Cámara, pues entonces va a poder continuar con los programas sociales, va a continuar la transformación y lo que quieren es pararnos, detenernos. Entonces la gente, cuando le preguntan
el Reforma, si, a ver, pon la pregunta otra vez, o sea, de la encuesta. De la encuesta que hizo el periódico Reforma. Entre otras preguntas, que no voy a poner las preferencias electorales porque ahí sí les va a dar sí, un patatús, si las pongo Pero fíjense esta pregunta, ¿a qué viene? ¿Por qué la pregunta? ¿Qué cree que es mejor para el país? Que ese partido conserve el control de la Cámara de Diputados para apoyar las políticas del presidente, o que la oposición la controle para limitar el poder del presidente. ¿Qué contesta la gente? Que ese partido conserve el control de la Cámara, 49%. Que la oposición controle la Cámara, 38%. Aquí está todo. Esta es la esencia. Por eso la pregunta del Reforma. Porque con todo respeto el Reforma es vocero del Partido Conservador. Pero no de ahora, de siempre. La pregunta no favorece a Morena. Pues se informa nada más de lo que está sucediendo. Es que están también afectando la institución presidencial. No puedo quedar callado. ¿Mande? ¿Pregunta por la encuesta? Sí, pero no solo es esto. No, es todos los días. Un día sí y el otro también. Campaña. Nunca los medios de información, desde Madero, habían atacado tanto a un presidente como ahora. Nunca. Entonces, tengo el derecho a informarle a la gente de lo que está funcionando. Esto no significa obligarlos, presionarlos. No, nada más informar. Y que la gente decida libremente. Y si la gente dice que no tenga la Cámara, para que ya no queremos transformación, queremos regresar a como era antes. Es más, ya no queremos al presidente. Tienen todo su derecho, porque en la democracia el pueblo manda. El año que viene va a haber una consulta para la revocación del mandato. Y cuando la gente diga que ya no quiere que yo esté, me voy. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo soberano. Y yo llegué aquí no para detentar el poder. Llegué aquí para transformar a México. No me mueve la ambición al poder por el poder. Nunca me ha interesado eso. Ni nunca me ha interesado el dinero. Yo lo que quiero es que se lleve a cabo una transformación. Pero si el pueblo dice no, a Palenque, Chiapas. Cuando yo no tenga la aceptación
en las encuestas. Cuando la mayoría de la gente diga que no me quiere, me voy. ¿Cómo voy a estar aferrado a un cargo si el pueblo no está de acuerdo? Nada más porque me eligieron por 6 años o por un periodo. No, para eso la revocación del mandato. Tengo convicciones, tengo principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, no los cargos. No estoy acomplejado. No es la parafernalia del poder lo que me importa. Me interesa la transformación de México, me interesa que no haya la monstruosa desigualdad que hay actualmente, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensables. No quiero que mi país esté en manos de unos cuantos potentados. No quiero que México tenga amos, un grupo de dueños de México. Quiero que sea el pueblo de México, del dueño de la nación y de su destino. Entonces, por eso luchamos. Y esto es la democracia, y eso es normal, nada más que antes todo se hacía por abajo, de manera soterrada. Pura hipocresía. No. ¿Qué no hay partido conservador? Claro. Siempre ha habido. Desde el siglo XIX existe el Partido Conservador. Entonces, tenemos que procurar que las elecciones sean limpias y sean libres. Por eso hablo que la democracia sí, que tiene que haber democracia. Y ojalá ya no sigamos hablando de estos asuntos electorales. Muy bien. ¿Mande? ¿Bajarán de sus redes las conferencias? ¿Es que van a bajar de sus redes las conferencias? La de Facebook, exactamente. No entiendo. Es que el INE le ordenó que bajara de sus redes sociales la conferencia del viernes, porque ya la bajaron incluso. Sí, ya se hizo, sí. Sí, y vamos a hacer caso de todo. Presidente, cuando usted habla en este momento toda esta alocución de que el Partido Conservador quiere quitar el control de la Cámara para quitarle el presupuesto a los más pobres, ¿no le preocupa que esto pueda ser interpretado como una manera de incidir en el voto? Ha habido algunas voces que así lo consideran, y que otra vez se ordene que se quite la mañanera, por ejemplo, de hoy, que esto se vuelva pues ya un hecho cotidiano por parte de las autoridades electorales. Pues es que no podrían hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad. Y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. No, imagínense que sería un golpe de estado técnico. ¿Qué les molesta más a los del Partido Conservador? El que podemos informar en las mañaneras. Si no, nos rodearían, nos cercan
y toda la campaña sería lo único que prevaleciera. Ya les dije la vez pasada, pongan la radio. Cuando los que tienen automóvil pongan un noticiero, vayan escuchando. Como van a tardar para llegar a su destino, cámbienle a otra estación, a otro noticiero y a otro. Y es lo mismo, constantemente ataques. La televisión lo mismo, los periódicos ni hablar. Entonces, si no tuviésemos esta posibilidad de informarle a la gente, pues sería como antes o peor. Es un retroceso. Entonces, ojalá y no saquen esos afanes autoritarios, dictatoriales. Y mejor vamos al debate. Además, son muchos, no hay ni siquiera equidad. ¿Cuántos periódicos o articulistas toman en cuenta nuestros argumentos? Muy poquitos. La inmensa mayoría en contra. Hagan un ejercicio del día de hoy o de ayer o mañana. Pongan el Reforma, el Universal, el Milenio, el Excelsior, etcétera, 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 etcétera. Pónganlos ahí, todos. Y hagan un análisis de contenido. Ustedes son profesionales de la comunicación. Y así de manera esquemática, ¿cuántas notas, cuántos artículos a favor, cuántos neutrales, cuántos en contra? Y ahí se van a dar cuenta. Nunca había pasado eso. Se dedicaban a quemarle incienso al presidente, a aplaudir y a callar. Entonces ahora es distinto. Y si encima de todo eso no nos van a permitir expresarnos, manifestarnos, pues es un exceso, ¿no? Presidente, y le quiero preguntar sobre el tema de migración, porque decía usted que se disparó la migración en marzo. ¿Cuál es la situación de las estaciones migratorias? Algunos albergues reportan ya pues cierta saturación. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Cómo va el tema de los niños, que también preocupa? ¿Y dónde y cuándo se reuniría con los gobernadores para ver este asunto de la migración de la frontera sur? Hoy en la tarde tenemos una reunión a las 6 de la tarde con los gobernadores de Campeche, Tabasco, Chiapas, con todos los presidentes municipales de la franja fronteriza del sur de nuestro país y con todos los funcionarios del gobierno federal que están involucrados. Aquí en Palacio. Aquí en Palacio. Y luego les vamos a informar a ustedes, si les parece. Gracias, presidente. Y preguntarle, bueno, y a ver si después nos pudiera dar un informe, no sé, del Instituto de Migración para ver la situación justamente de las estaciones. Sí, vamos a informarles. Y cómo se está resolviendo el tema de los niños. Sí.
Y preguntarle sobre el tema de la Corte, porque algunos pues simpatizantes de su movimiento, como Bernardo Batis, Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo, han considerado que esta ampliación del periodo del ministro Saldívar contraviene la Constitución, el artículo 97. Si ustedes han hecho un análisis aquí, si le ha pedido la opinión al consejero jurídico de la Presidencia, y también qué opina pues de que a raíz de esto sus críticos han dicho que con una reforma legal se podría ampliar el periodo, incluso pues a pesar de que usted ha dicho que no se quiere reelegir, pues han dicho que esto podría ocurrir. Sí, ya, ¿qué opina de esta parte y también escuché, del estudio? Gracias. Ya escuché eso también, de que si se amplía el periodo de 2 años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que se han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No, yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener 2 meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre. O sea, son 2 meses menos que los otros presidentes. Pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día, nada más. Y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política. Me voy a Palenque a escribir, eso sí, voy a escribir un libro que me va a llevar tiempo sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación y también les adelanto de que voy a vivir de mi pensión del ISSSTE. Y también ya me va a corresponder lo de la pensión de adulto mayor. Pero nada absolutamente de política. Por eso estoy trabajando intensamente, porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de septiembre del 24. Y estoy seguro de que voy a contribuir como está sucediendo con la participación de millones de mexicanos a la transformación de México. Estoy seguro de eso. Va a ser la 4ª transformación del país, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Así se va a consumar la 4ª transformación de la vida pública del país, sin violencia, de manera pacífica, pero con la misma profundidad con que se llevó a cabo la independencia y sus logros, la reforma y la revolución, porque se están llevando a la práctica cambios profundos. Esto que estamos viendo ahora
desde la vacuna para todos, hasta que devuelvan dinero los que abusaron durante el periodo de corrupción del neoliberalismo. Todos estos son cambios. La misma conferencia, esta, el que estemos hablando de que exista la posibilidad de que prohíban la conferencia. Todo esto es un camino nuevo, ya no es el camino trillado de siempre. Esta es la transformación. Ni siquiera es reforma, porque la reforma, como su nombre lo indica, es cambio de forma, es transformación. Entonces, por eso vamos hacia adelante. ¿Qué les parece si ya pasamos a la vacunación? Jurídico. Lo del consejero, si le ha dado algún análisis de la ampliación del periodo de... Sí, el consejero de Presidencia sostiene que no es inconstitucional, y yo ya fijé mi postura ayer en el sentido de que creo muy importante que continúe el presidente Arturo Saldívar, porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el ministro Saldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial. Me preguntaron ayer, ¿pero no hay otro? También, de manera categórica, no hay otro, porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen, y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros estén al servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados. Que los jueces no sean empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo. Lo que decía Morelos, que haya tribunales que defiendan al pobre, que haya tribunales, decía textualmente, que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte, que apliquen la máxima de los abogados liberales de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, durante el periodo neoliberal, todo el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, se sometió al poder económico. Y ahora hay que emanciparlo, hay que renovar el Poder Judicial, y por eso yo apoyo la decisión que tomaron en el Senado y que ahora se va a poner a consideración en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no. Al final ellos son los que van a decidir.
y respeto el punto de vista de todos y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero también yo siempre digo lo que pienso y en este caso lo que creo le conviene al pueblo y a la nación. Bueno, ya vamos a la vacuna. De una vez. Me ayuda a abrir. A la izquierda, ¿verdad? Ahí está el corazón. Buenos días, señor presidente. Me presento con usted. Soy la teniente enfermera Melina Vega y voy a ser quien aplique su vacuna el día de hoy. Le muestro la vacuna que va a ser aplicada. Es vacuna contra COVID-19. Es del laboratorio de AstraZeneca. Y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada. Igualmente, es una jeringa nueva. Está totalmente sellada, ¿ok? Muchas gracias. Antes de aplicarla voy a realizar unas preguntas. ¿Usted ha presentado fiebre en las últimas 24 horas? No. ¿Algún síntoma de COVID en las últimas 24 horas? No. ¿Alérgico a algún medicamento? No. ¿Alguna transfusión sanguínea en los últimos 3 meses? No. Ok. Vamos a levantar su camisa. Vamos a descubrirlo. Ok. Relaje su brazo. Tranquilo, es muy rápido. Muy tranquilo. Cabeza fría, corazón caliente. Ok. Voy a proceder a realizar la asepsia. Sí. La molestia. Puede presentar algunas reacciones, desde dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la punción, no rascar, no dar masaje, no aplicar compresas calientes ni frías. Algunas otras reacciones que pudiera presentar: dolor de cabeza, malestar general, cansancio, dolor articular, dolor muscular, incluso podría haber fiebre. De hecho, vamos a pedirle, por favor, que permanezca bajo vigilancia aproximadamente 30 minutos para observar que no haya ninguna reacción importante, y le hago entrega de su cartilla en donde ya queda el registro de su vacuna. Muchísimas Eso sería gracias. todo, mi general, de nuestra parte. No, tienen las manos muy suaves y no duele, pero además ayuda mucho, nos protege a todos. Y hago de nuevo un llamado a los adultos mayores que todavía un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo. Para empezar, no duele la vacuna. Estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo todavía la marca de, mire, de cuando estábamos niños, que nos vacunaban. No sé si era para sarampión, para viruela. Sí, entonces no pasa nada absolutamente. Que si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar
para que se apliquen la vacuna y protegernos todos. Pues yo creo que mes y medio, ¿no? Un mes. No, ya no, ya con esto es suficiente. Muchas gracias. Voy a sentarme como lo recomiendan, pero ya afuera. Nos vemos mañana. Sí, mañana les informo. Ahora estoy muy bien. Bien, en un tuit.